Bueno, la movilización del día de ayer muestra claramente un sentimiento de disconformidad del conjunto de la sociedad, del conjunto del pueblo argentino con la política económica y con la decisión del gobierno de ir al Fondo Monetario Internacional. Todas las encuestas muestran que hay un rechazo del 75-80% de los argentinos para ir al Fondo Monetario Internacional, y me parece que la marcha de ayer es un síntoma, ¿no? Me parece que lo que estamos en una presencia de un gobierno que desde diciembre del año pasado, cuando se trató la ley de reforma previsional, el gobierno empezó con un proceso importante de deterioro en su imagen, de pérdida de confiabilidad, de pérdida de credibilidad. El gobierno ha perdido ya lo más importante que puede tener cualquier gobernante, que es la confianza, ¿no? La confianza que pueda tener en el conjunto del pueblo argentino. Y esto se termina expresando en una cantidad de movilizaciones y de expresiones, ¿no? Yo creo que además lo que sucede es que todos los argentinos sabemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a profundizar el programa económico y va a profundizar la crisis. Y lo que se viene son meses y años difíciles para el conjunto de la sociedad, porque va a haber más recesión económica, estamos llegando peligrosamente al 0% de crecimiento económico. Esto significa sin ninguna duda que estamos en depresión, que estamos en un escenario de actividad económica no creciente. Ni siquiera vamos a crecer en función del crecimiento vegetativo, y eso se va a ver expresado en el empleo, en la actividad económica en términos generales. Bueno, me parece que hay una disconformidad muy importante, y que creo que esa disconformidad, ese enojo, se expresó también ayer en la movilización que se hizo. Y después que me preguntaba por la intervención del PJ, bueno, me parece que recibimos una buena noticia, que fue el dictamen del fiscal Di Lelio. Logró varias cosas, digamos, ¿no? Una buena noticia, y logró que el interventor reapareciese, porque vio que había estado ausente durante... El país estaba en una crisis económica enorme, y el Partido Justicialista, la intervención del Partido Justicialista estaba ausente absolutamente. Así que la respuesta fue al claro estilo patoteril, ¿no?, sobre el dictamen del fiscal. Y yo espero que la Cámara Nacional Electoral, que es la que tiene que dar la última palabra, termine avalando el dictamen del fiscal y le devuelva al Partido Justicialista sus legítimas autoridades, que son las que encabeza José Luis Schiaffo. Bueno, a mí me parece que la política del gobierno en materia agropecuaria se redujo exclusivamente a la baja de retenciones, a la baja plana de retenciones, y no tuvo ninguna otra política específica para el sector, ¿no? Entonces no hay políticas activas para las economías regionales, no hay políticas activas para las cadenas productivas. La baja plana de retenciones generó problemas en otras cadenas, por ejemplo la cadena porcina, la cadena avícola. Los productores de poco volumen siguen teniendo inconvenientes fundamentalmente por el aumento de los insumos que están a precio y a valor dólar. Pero fundamentalmente lo que ha sucedido es que el gobierno tomó como decisión bajar las retenciones, y eso tiene un impacto directo de beneficio al sector más concentrado, a la agricultura de gran escala, y no tiene en cuenta otras problemáticas que aparecen claramente en el sector, y que una política agropecuaria integral tiene que dar cuenta, ¿no? Entre ellos las políticas de las economías regionales y una cantidad de cadenas, ¿no? La cadena porcina entre ellas, y obviamente el sector lácteo, que sigue siendo muy castigado, ¿no?, desde todo punto de vista. El gobierno desreguló absolutamente el mercado. Entonces, así como pueden ingresar antes un capital extranjero que venía y hacía una operación en la Argentina, por lo menos se tenía que quedar un año en posiciones. Ahora entran y salen sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límites.
Y esto es lo que está pasando, digamos, ¿no? Los capitales golondrinas que no tienen ni patria ni bandera, cuando ven alguna pequeña brisa, alguna pequeña zozobra, se van a lugares más seguros. Y le dio a los productores la posibilidad de liquidar cuando quieran y de ingresar el dinero de esa liquidación cuando quieran, si quieren, digamos, ¿no? Entonces, claramente que todo eso hace que las posiciones, el Estado aparezca como un Estado fuertemente débil. Por eso yo me reía cuando Carrió salió a criticar a los ojeros para que liquiden, digamos. Carrió no entiende nada, Carrió, ¿no? Partamos de esa base que no entiende nada, digamos, ¿no? Pero ustedes lo saben, ¿quién va a liquidar si las retenciones te bajan el 0,5% todos los meses y tenés la posibilidad de que el tipo de cambio te crezca? ¿Quién va a liquidar? Nadie. Bueno, esto así de sencillo. Simplemente si tenés la necesidad para renovar capital de trabajo y alguna cosa, liquidar lo que sea necesario, el resto lo acopiás. Esto es lo que pasa, ¿no? Que ahí es lo que hay que tener. Primero yo espero que el presidente se ilumine, cosa que no sucede muy a menudo, no sucede muy a menudo pero la verdad es que si el presidente veta una decisión de esta característica, lo que va a provocar es un enojo exponencial en el conjunto del pueblo. Porque la gente está enojada con el presidente, con el gobierno. Y si hay una ley que favorece al pueblo, yo lo dije cuando aprobamos la ley, la verdad que la ley está hecha no en contra de Macri, sino en defensa de los argentinos. Está hecha en defensa de los argentinos, porque la gente no es que las tarifas sean caras, son impagables, es distinto lo caro o lo impagable. Lo caro uno hace un esfuerzo y lo paga. Lo impagable significa que lo podés pagar un mes, pero ya 2 meses, 3 meses no lo vas a poder pagar. Entonces, esto que está pasando es, espero que alguien le haga reflexionar al presidente. Si la veta, existe el mecanismo de conseguir los 2/3 para rechazar el veto, es bastante poco probable que nosotros lo tengamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así que, bueno, habrá que ver cuál es el camino que desarrollamos desde el punto de vista institucional. También habrá que ver cuál es la reacción del conjunto de la sociedad, ¿no? Si la sociedad sostiene pasivamente un veto del presidente en un tema que tanto le afecta diaria y cotidianamente, ¿no?